Hola, hola, bienvenidos al Subreddit del Control. Pido desculpa por mi español, no sé muy bien, ¿no? No es mi lengua materna o español, pero prometo intentar mejorar. En el comentario fechado les dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quienes ven de la otra aplicación. La jugabilidad del vídeo es completamente original, creada por mí. Y todas las historias que se mencionan aquí están traducidas y adaptadas por mí para brindarles a la mayor experiencia posible. La narración realiza una IA y las historias contienen elementos ficticios. Cualquier parecido con nombre, personas o lugares reales es pura coincidência. Assim que não duvem em compartilhar com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perdeste nenhum conteúdo novo. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi hermana me convenció de cederle mi herencia, hasta que descubrí para qué quería el dinero. Valentina nunca imaginó que el día más triste de su vida también sería el comienzo de uno de los mayores conflictos que enfrentaría. Durante semanas, todo había ocurrido demasiado rápido, primero la enfermedad de su padre, después la inesperada complicación que acabó también con la vida de su madre apenas unos meses más tarde. Cuando terminó el último funeral, Valentina sentía que caminaba dentro de una niebla, nada parecía real, nada parecía estable, y en medio de todo aquel dolor, solo tenía una certeza: su hermana mayor, Lorena, siempre habían sido diferentes. Lorena era extrovertida, impulsiva y acostumbrada a conseguir lo que quería. Valentina era más tranquila, organizada y reservada. Habían discutido muchas veces a lo largo de los años, como cualquier par de hermanas, pero siempre terminaban reconciliándose, porque al final, eran familia, y ahora que sus padres ya no estaban, aquella conexión parecía más importante que nunca. Una tarde, pocas semanas después del funeral de su madre, las dos estaban sentadas en la antigua casa familiar. Las cajas comenzaban a acumularse en varios rincones, había documentos por revisar, objetos por clasificar, y demasiados recuerdos en cada habitación. Lorena sostenía una taza de café mientras observaba una fotografía antigua. Mamá odiaría vernos peleadas algún día. Valentina sonrió con tristeza. Nunca vamos a llegar a eso. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lorena extendió la mano. Pase lo que pase. Valentina tomó la mano de su hermana. Pase lo que pase, en aquel momento hablaban completamente en serio, ninguna imaginaba lo que estaba por venir. Los siguientes días estuvieron llenos de trámites, reuniones, papeles, llamadas, todo aquello que aparece cuando una familia pierde a alguien. Fue durante una de esas reuniones cuando surgió el tema de la herencia. Los bienes de sus padres no eran enormes, pero tampoco insignificantes: la casa familiar, algunos ahorros, y ciertas inversiones realizadas durante años de trabajo o nada extravagante, es solo el resultado de toda una vida de esfuerzo. Según los documentos, todo sería dividido en partes iguales entre ambas hermanas. La noticia pareció dejar satisfecha a Valentina, a Lorena no tanto, aunque en ese momento no dijo nada. Las primeras señales aparecieron pocos días después, eran tan pequeñas que Valentina apenas les prestó atención: comentarios aislados, observaciones aparentemente inocentes, nada más. Tú siempre has sido mejor administrando dinero que yo, supongo. Además, no tienes hijos. Valentina levantó la vista. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, solo digo que mis gastos son mayores. Aquella conversación terminó rápidamente y Valentina no pensó demasiado en ella. Sin embargo, comentarios parecidos comenzaron a repetirse una vez, luego otra, y otra más, siempre relacionados con dinero, siempre relacionados con responsabilidades, siempre insinuando que Lorena necesitaba más ayuda. Una noche, mientras cenaban juntas, Lorena volvió a tocar el tema. Veces me preocupa el futuro porque las cosas están difíciles. Valentina asintió. Para todos. Lorena suspiró. No para todos igual. Aquella frase quedó flotando en el aire, pero Valentina decidió ignorarla, porque entendía que su hermana estaba pasando por momentos complicados. Tenía 2 hijos, una hipoteca,
y un estilo de vida bastante más costoso que el suyo, sentir preocupación era normal. Lo que Valentina no sabía era que Lorena ya llevaba tiempo haciendo cálculos, pensando, planeando. Porque mientras ella veía la herencia como un recuerdo de sus padres, Lorena comenzaba a verla como una solución para problemas que había creado durante años, y cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que merecía una parte mucho mayor. Después de todo, según ella, tenía más necesidades, más responsabilidades, más gastos. Lo que jamás se preguntó fue si aquellas dificultades eran realmente inevitables, o si eran consecuencia directa de sus propias decisiones. Una semana después, Lorena apareció en el apartamento de Valentina con una expresión seria. «Necesito hablar contigo». Valentina sintió inmediatamente que algo no iba bien. «¿Qué ocurre?» Lorena tomó asiento, permaneció en silencio unos segundos, y luego dijo algo que cambiaría por completo el rumbo de aquella historia. «He estado pensando en la herencia». Valentina la observó, sin saber que aquella conversación sería apenas el comienzo de un conflicto que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre su hermana. Lorena permaneció unos segundos en silencio después de mencionar la herencia, parecía estar eligiendo cuidadosamente cada palabra. «He estado pensando mucho estos días». Valentina asintió. «Yo también. Y creo que deberíamos hablar de cómo vamos a repartir las cosas». Aquella frase le pareció extraña. «Ya está decidido, mitad para cada una». Lorena sonrió ligeramente. «Sí, pero las circunstancias no son iguales para las dos». Valentina sintió una pequeña incomodidad, era la primera vez que escuchaba ese tono en la voz de su hermana. Durante los siguientes minutos, Lorena habló de sus problemas económicos, de los gastos de los niños, de la hipoteca, de las facturas. Todo sonaba razonable, comprensible incluso. Pero poco a poco la conversación tomó una dirección inesperada. «Tú siempre has sido más independiente y yo tengo más responsabilidades». Valentina dejó la taza sobre la mesa. «No entiendo a dónde quieres llegar». Lorena respiró profundamente. «Solo digo que quizá deberíamos considerar una distribución diferente». Aquellas palabras la sorprendieron. «¿Diferente cómo?» «No lo sé, algo más justo». Valentina la observó en silencio, porque por primera vez sintió que su hermana no estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo más. Los días siguientes, el tema volvió una y otra vez. Lorena parecía incapaz de dejarlo pasar. Cada conversación terminaba regresando al dinero. «Los niños necesitan muchas cosas». «Lo sé, papá y mamá siempre se preocupaban por ellos». «Claro que sí, estoy segura de que habrían querido ayudarlos». Valentina empezaba a sentirse incómoda, no por la preocupación de Lorena, sino porque cada comentario sonaba menos como una opinión y más como una presión. Una tarde, mientras hablaban por teléfono, Lorena fue más directa. «¿Alguna vez pensaste en cederme una parte de tu herencia?» Valentina se quedó inmóvil. «Que no toda, obviamente solo una parte». El corazón le dio un pequeño vuelco. Aquella ya no era una insinuación, era una petición, y una bastante seria. «Lorena, nuestros padres dejaron todo dividido por igual». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué tendría que hacerlo?» Hubo un breve silencio. «Porque me ayudaría muchísimo». Valentina no respondió de inmediato. Quería ayudar a su hermana, siempre había querido hacerlo. Pero algo en aquella conversación no terminaba de encajar, y por primera vez comenzó a preguntarse si realmente conocía toda la situación que Lorena le estaba contando. Después de aquella llamada, Valentina no dejó de pensar en la petición de su hermana. Quería ayudarla, siempre habían estado ahí la una para la otra, pero algo le resultaba extraño. No era la solicitud en sí, era la insistencia. Lorena parecía hablar de la herencia más que de cualquier otra cosa, y cada conversación terminaba exactamente en el mismo lugar. 2 días después, volvieron a reunirse para revisar algunos documentos relacionados con la sucesión. Apenas se sentaron, Lorena retomó el tema. «He estado haciendo cuentas». Valentina levantó la vista. Sobre todo lo que necesito para estabilizarme». Aquella palabra llamó su atención. «Necesito, no quiero, necesito», como si la situación fuera desesperada. «Tan mal están las cosas». Lorena bajó la mirada. «Peor de lo que imaginas». Valentina sintió lástima, y eso era precisamente lo que Lorena buscaba. Durante la siguiente hora, su hermana habló de dificultades económicas, de gastos inesperados, de preocupaciones constantes, y cuanto más escuchaba Valentina, más culpable comenzaba a sentirse. Ella no tenía hijos, vivía sola, y llevaba una vida bastante sencilla. Comparada con Lorena, sus responsabilidades parecían menores. Aquella comparación empezó a hacerle efecto, justo como su hermana esperaba. Antes de marcharse, Lorena decidió dar un paso más. «No te estoy obligando a nada, lo sé, pero si decidieras ayudarme, jamás lo olvidaría». Valentina intentó sonreír, pero algo seguía incomodándola. ¿Por qué? Cada vez que hablaban del tema, sentía una presión silenciosa, como si decir que no la convirtiera en una mala hermana,
y eso no le gustaba. Aquella noche, mientras organizaba algunos papeles en casa, encontró una vieja fotografía familiar. Sus padres aparecían sonriendo junto a ellas cuando eran niñas. Valentina observó la imagen durante varios minutos, recordó algo que su padre repetía constantemente: lo justo es justo, incluso cuando resulta difícil. La frase regresó a su mente una y otra vez porque la herencia ya había sido repartida de forma justa, sus padres lo habían decidido así. Entonces, porque sentía que la estaban empujando a cambiar algo que ellos habían dejado claro, la pregunta permaneció en su cabeza. Y aunque todavía no lo sabía, muy pronto descubriría que la situación de Lorena no era exactamente como ella la estaba contando. Los días siguientes fueron incómodos. Lorena parecía haberse obsesionado con el tema de la herencia. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro, terminaba girando alrededor del dinero, y eso comenzó a cansar a Valentina, porque todavía estaba intentando superar la pérdida de sus padres, mientras que su hermana parecía pensar únicamente en lo que iba a recibir. Una tarde, Lorena canceló una reunión familiar alegando problemas económicos. No puedo gastar ni un centavo extra ahora mismo, lo entiendo, respondió Valentina, pero algo ocurrió esa misma noche. Mientras revisaba las redes sociales antes de dormir, vio una publicación reciente de Lorena, una fotografía tomada en un restaurante elegante, copas, comida costosa, y varias amigas sonriendo junto a ella. Valentina frunció el ceño. Quizá la imagen era antigua, quizá alguien más había pagado. Intentó no sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, la duda apareció por primera vez. Al día siguiente decidió no decir nada, pero siguió observando, y cuanto más observaba, más cosas le llamaban la atención: ropa nueva, salidas frecuentes, compras que no parecían propias de alguien al borde de una crisis financiera. Nada de eso demostraba que Lorena estuviera mintiendo, pero tampoco encajaba con la situación desesperada que describía constantemente. La verdadera sorpresa llegó unos días después. Valentina pasó por una cafetería para reunirse con una antigua conocida de la familia. Durante la conversación, el nombre de Lorena apareció casualmente. La vi la semana pasada. Sí, estaba organizando su próximo viaje. Valentina parpadeó. ¿Viaje? Sí, parecía muy emocionada. El corazón le dio un pequeño vuelco porque Lorena jamás había mencionado ningún viaje. Al contrario, llevaba semanas repitiendo que apenas podía cubrir sus gastos. Cuando regresó a casa, Valentina no pudo dejar de pensar en aquello. Por primera vez desde que comenzó toda la situación, sintió que algo no encajaba de verdad. No era una simple sospecha, era una contradicción, una bastante grande, y cuanto más analizaba las palabras de su hermana, más preguntas aparecían: si realmente estaba tan desesperada por dinero, porque seguía gastando como si nada ocurriera, porque hablaba de viajes, porque parecía vivir exactamente igual que antes. Aquella noche Valentina tomó una decisión. Antes de considerar cualquier cambio en la herencia, iba a averiguar qué estaba pasando realmente, porque empezaba a sospechar que la historia que Lorena le había contado no era toda la verdad. Valentina no quería creer que su hermana le estuviera mintiendo. Durante días intentó encontrar explicaciones razonables para todo lo que había descubierto. Quizá el viaje había sido cancelado, quizá el restaurante había sido una invitación, quizá estaba juzgando demasiado rápido, pero cuanto más observaba, más difícil resultaba ignorar las contradicciones. Una tarde Lorena volvió a visitarla. Como siempre, la conversación terminó llegando a la herencia. He estado muy preocupada últimamente, lo imagino. Hay noches en las que ni siquiera puedo dormir pensando en las cuentas. Valentina la escuchó en silencio, por primera vez prestando atención a cada detalle, a cada palabra, a cada exageración. Entonces ocurrió algo inesperado. El teléfono de Lorena vibró sobre la mesa. Ella lo tomó rápidamente, demasiado rápido, pero no antes de que Valentina alcanzara a ver una notificación. Era la confirmación de una reserva en un hotel de lujo. Lorena bloqueó la pantalla de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó Valentina. Sí, nada importante. La respuesta llegó demasiado deprisa. Aquella noche, las dudas se hicieron más fuertes. Valentina comenzó a recordar muchas situaciones del pasado, momentos en los que Lorena siempre parecía tener problemas económicos, y sin embargo, nunca renunciaba a los lujos. Siempre había dinero para ropa nueva, para cenas costosas, para vacaciones, para caprichos. Lo que faltaba era dinero para las consecuencias de esas decisiones, y aquella diferencia empezó a parecer importante. 2 días después, una verdad aún más incómoda salió a la luz. Valentina coincidió con el esposo de Lorena en una reunión familiar. Conversaron unos minutos, nada fuera de lo normal, hasta que él mencionó algo que la dejó completamente sorprendida. Lorena está emocionadísima por el viaje. Valentina intentó mantener la calma. ¿Qué viaje? El que hará el próximo mes. La sonrisa de él desapareció poco a poco, porque comprendió que acababa de decir
Algo que no debía. Durante el resto del día, Valentina apenas pudo concentrarse. Ahora ya no se trataba de sospechas, existía un viaje, y claramente Lorena había decidido ocultarlo. La pregunta era sencilla, ¿por qué? Si realmente estaba pasando por una crisis tan grave, aquel viaje no tenía sentido, y si el viaje sí tenía sentido, entonces quizá la crisis no era tan grave como decía. Esa noche, sentada sola en su apartamento, Valentina abrió una libreta y empezó a escribir. Por un lado anotó todo lo que Lorena afirmaba, por el otro, todo lo que había descubierto. Las diferencias eran imposibles de ignorar, y al terminar, llegó a una conclusión que le produjo una enorme tristeza: su hermana no estaba siendo completamente sincera. Todavía no sabía hasta dónde llegaban las mentiras, pero una cosa estaba clara: antes de entregar un solo centavo de su herencia, necesitaba conocer toda la verdad. La libreta que Valentina había comenzado por simple curiosidad terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. Cada día añadía nuevos detalles, pequeñas cosas que por separado parecían insignificantes, pero juntas contaban una historia muy diferente a la que Lorena llevaba meses repitiendo, y esa historia no hablaba de una mujer desesperada por mantener a su familia, hablaba de alguien que gastaba mucho más de lo que podía permitirse. La confirmación llegó una semana después. Valentina se encontró con una antigua compañera de trabajo de Lorena, conversaron unos minutos de manera casual, hasta que surgió el tema de los viajes. Tu hermana siempre encuentra ofertas increíbles. Valentina intentó mantener la calma. ¿A qué te refieres? Al viaje que está organizando, parece que será bastante lujoso. Aquellas palabras terminaron de derribar las últimas dudas. No era un rumor, no era un malentendido, el viaje existía, y no parecía precisamente económico. Esa noche, Valentina revisó las redes sociales de Lorena por primera vez en mucho tiempo. Lo que encontró la dejó sorprendida: fotografías recientes, compras, salidas, eventos, todo cuidadosamente presentado como una vida perfecta, y de repente comprendió algo. Lorena no tenía un problema de falta de dinero, tenía un problema de exceso de gastos. Había construido un estilo de vida que no podía sostener, y ahora esperaba que la herencia solucionara las consecuencias, pero la verdad más grande apareció pocos días después, de forma completamente accidental, durante una reunión relacionada con la sucesión. Uno de los documentos financieros familiares fue mencionado, y allí surgió una información que Valentina desconocía. Tiempo atrás, sus padres ya habían ayudado económicamente a Lorena varias veces, cantidades importantes, préstamos que nunca fueron devueltos, ayudas que jamás se mencionaron formalmente. Valentina permaneció en silencio mientras escuchaba, porque ella nunca había recibido nada parecido, nunca lo había necesitado, y aún así, la herencia seguía dividiéndose por igual, tal como sus padres habían decidido. Aquella revelación cambió muchas cosas. Por primera vez empezó a comprender por qué sus padres habían sido tan específicos con el reparto, habían querido que ambas recibieran exactamente lo mismo, sin excepciones, sin ajustes, sin privilegios, quizá porque ya conocían perfectamente a sus hijas, y sabían que algún día alguien intentaría cambiar las reglas. Esa noche Lorena volvió a llamar, otra vez para hablar de dinero, otra vez para insistir, otra vez para recordar lo mucho que necesitaba ayuda, pero esta vez la conversación fue diferente. Valentina ya no sentía culpa, ya no sentía dudas, porque por fin estaba empezando a ver la situación con claridad, y mientras escuchaba a su hermana repetir la misma historia, comprendió algo que la llenó de tristeza. Lorena no estaba pidiendo apoyo, estaba intentando manipularla, y muy pronto iba a descubrir que aquella estrategia ya no funcionaba. La llamada terminó, pero Valentina permaneció varios minutos mirando el teléfono. Por primera vez desde que comenzó todo, ya no se sentía confundida, tampoco culpable, sentía decepción, porque había pasado meses preocupándose por su hermana mientras descubría, poco a poco, que gran parte de la historia no era cierta. Lorena no estaba al borde de la ruina, simplemente quería más dinero. 2 días después, volvieron a reunirse para hablar sobre algunos documentos de la herencia. Valentina llegó con una decisión tomada: ya no iba a evitar la conversación, ya no iba a seguir dando vueltas al asunto. Cuando terminaron de revisar los papeles, Lorena fue directa: ¿pensaste en lo que hablamos? Valentina la miró. Sí. La sonrisa de Lorena apareció inmediatamente, como si ya conociera la respuesta. Y no voy a cederte mi parte. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos, Lorena pareció no comprender lo que acababa de escuchar. Que no voy a hacerlo. La sonrisa desapareció. Valentina, creo que no entiendes mi situación, creo que la entiendo mejor de lo que piensas. Lorena frunció el ceño, aquella respuesta no le gustó. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros padres decidieron dividir la herencia en partes iguales y pienso respetar esa decisión. La reacción fue inmediata.
Lorena pasó de la tristeza a la indignación en cuestión de segundos, después de todo lo que estoy pasando. ¿Vas a darme la espalda? Valentina sintió una punzada de dolor, porque aquella frase era exactamente lo que había estado temiendo, la culpa, la manipulación, la idea de que decir no la convertía automáticamente en una mala hermana, pero esta vez no funcionó, no te estoy dando la espalda. Simplemente no voy a renunciar a algo que también me corresponde. Lorena comenzó a hablar más rápido, más fuerte, repitiendo todos los argumentos que llevaba semanas utilizando, los niños, las responsabilidades, las dificultades. Pero ahora Valentina escuchaba aquellas palabras de forma diferente porque conocía el viaje, conocía los gastos, conocía las ayudas económicas que sus padres ya le habían dado durante años, y la historia ya no parecía tan convincente. Finalmente Lorena se puso de pie. No esperaba esto de ti. Valentina respiró profundamente. Yo tampoco esperaba muchas cosas. Aquella respuesta hizo que su hermana se quedara inmóvil. Por un instante pareció nerviosa, como si sospechara que algo había cambiado, y tenía razón, había cambiado todo, cuando Lorena se marchó cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Valentina sintió algo inesperado, alivio, porque por fin había tomado una decisión difícil, pero correcta. Sin embargo, también sabía que aquello no había terminado. Conocía a su hermana, y si algo había aprendido durante las últimas semanas era que Lorena no aceptaba fácilmente un no, algo le decía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Lorena no aceptó la negativa de Valentina, ni siquiera lo intentó. Durante los primeros días dejó de llamarla por completo, un silencio extraño después de semanas de insistencia constante, pero aquella tranquilidad duró poco, porque pronto comenzó una nueva estrategia, y fue mucho más desagradable. La primera señal apareció durante una reunión familiar. Valentina llegó y notó inmediatamente algo raro. Varias personas la observaban de manera diferente. Algunos parecían incómodos, otros evitaban mirarla directamente y nadie parecía tan relajado como de costumbre. La explicación no tardó en llegar. Mientras conversaba con una tía, escuchó una frase que la dejó inmóvil. Sé que las cosas están difíciles entre ustedes, ¿a qué te refieres? La mujer dudó. Bueno, Lorena dijo que no quisiste ayudarla cuando más lo necesitaba. Valentina comprendió todo al instante. Durante los días siguientes descubrió que su hermana había estado contando una versión muy distinta de la historia. Una donde ella era una madre sacrificada, agobiada por los problemas, y Valentina era la hermana egoísta que se negaba a ayudar. Por supuesto, Lorena omitía ciertos detalles, como el viaje, las compras, los gastos innecesarios, y las ayudas económicas que había recibido durante años. Al principio, aquello le dolió mucho porque no esperaba que su hermana intentara poner a la familia en su contra, pero después ocurrió algo curioso. Las mentiras empezaron a generar preguntas que Lorena no podía responder fácilmente porque cuanto más dramatizaba la situación, más personas se preguntaban por qué seguía gastando tanto dinero, y algunas ya conocían la respuesta. Una tarde, una prima llamó a Valentina. Necesito preguntarte algo claro. ¿Es verdad que te negaste a ayudar a Lorena? Valentina suspiró. Sabía que tarde o temprano llegaría esa conversación. No exactamente, y por primera vez explicó toda la situación, con calma, sin exageraciones, sin atacar a nadie, solo los hechos. Cuando terminó hubo unos segundos de silencio. Eso es muy diferente a lo que me contaron, lo imagino. Poco a poco, otras personas comenzaron a descubrir las contradicciones, porque las mentiras tienen un problema, necesitan mantenerse coherentes. Y Lorena estaba contando versiones distintas a diferentes familiares. Sin darse cuenta, comenzó a quedar atrapada en sus propias historias. Lo más sorprendente fue que Valentina dejó de defenderse, no llamó a nadie, no organizó reuniones, no intentó convencer a la familia, simplemente siguió con su vida, porque entendió algo importante: quien realmente quisiera conocer la verdad terminaría encontrándola, y quien prefiriera creer una mentira probablemente no cambiaría de opinión aunque escuchara todos los hechos. Mientras tanto, Lorena se enfurecía cada vez más, porque la presión que intentaba ejercer no estaba funcionando. Valentina seguía negándose. La herencia seguía siendo repartida de forma igualitaria, y cada vez más personas comenzaban a hacer preguntas incómodas, preguntas sobre sus gastos, sobre sus viajes, sobre el dinero que parecía desaparecer constantemente. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas empezaban a salirse de su control, y Lorena estaba lejos de imaginar que los problemas más graves aún estaban por llegar. Después de intentar poner a la familia en contra de Valentina, Lorena esperaba que la presión finalmente funcionara, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cada vez más personas empezaron a cuestionar sus historias, y eso la puso nerviosa, muy nerviosa, porque mientras hablaba de dificultades económicas, seguía manteniendo un estilo de vida imposible de ignorar.
la verdad comenzó a salir a la luz gracias a algo completamente inesperado. Una de sus primas estaba organizando una reunión familiar cuando mencionó sin mala intención el viaje que Lorena había realizado recientemente. El comentario cayó como una piedra en medio de una conversación. ¿Qué viaje?, preguntó alguien. La prima pareció confundida. El que hizo hace unos meses. El silencio fue inmediato porque varias personas sabían que, durante esas mismas fechas, Lorena estaba diciendo que apenas podía pagar sus gastos. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer más detalles: compras costosas, reservas de hoteles, pagos a plazos acumulados, tarjetas de crédito prácticamente al límite, y cuanto más se conocía la situación, más evidente resultaba algo. Lorena no tenía un problema de ingresos, tenía un problema de decisiones. Gastaba constantemente más de lo que podía permitirse, y esperaba que alguien más solucionara las consecuencias. La noticia llegó inevitablemente a Valentina, aunque para entonces ya no la sorprendía, simplemente confirmaba lo que llevaba semanas sospechando. Lo que sí la sorprendió fue descubrir algo aún más serio. Parte de las dificultades económicas de Lorena no eran recientes, llevaban años acumulándose: préstamos, refinanciaciones, pagos atrasados. Todo cuidadosamente oculto detrás de una imagen de éxito y comodidad, y, de repente, la insistencia con la herencia empezó a tener mucho más sentido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos relacionados con la sucesión, Valentina recibió una llamada de un familiar. Creo que debería saber algo. ¿Qué ocurre? Lorena ya había contado con ese dinero. Valentina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que llevaba meses haciendo planes como si la herencia fuera completamente suya. Aquella información la dejó helada, porque explicaba muchas cosas: la seguridad, la insistencia, la desesperación cuando recibió una negativa. Lorena nunca había visto la herencia como una posibilidad, la había visto como una garantía. Esa noche Valentina permaneció largo rato pensando. No sentía satisfacción, ni deseos de decirte lo advertí, solo tristeza, porque comprendía que su hermana no estaba enfrentando un problema financiero, estaba enfrentando las consecuencias de años de malas decisiones, y ninguna cantidad de dinero heredado iba a solucionar eso. Mientras tanto, Lorena comenzaba a descubrir una realidad incómoda: el dinero que esperaba recibir no sería suficiente para arreglar todo lo que había descuidado durante tanto tiempo, y por primera vez, el futuro empezó a parecerle mucho más incierto de lo que había imaginado. A medida que pasaban las semanas, los problemas de Lorena dejaron de ser rumores y se convirtieron en una realidad imposible de ocultar. Las cuentas seguían llegando, las deudas seguían acumulándose, y el dinero de la herencia, incluso recibiendo su parte completa, estaba muy lejos de resolver todo. Aquello la enfurecía, porque durante meses había estado convencida de que ese dinero solucionaría su vida. Ahora comenzaba a entender que el problema era mucho más grande. Por primera vez, Lorena tuvo que empezar a recortar gastos, y no le gustó nada: cancelar salidas, posponer compras, renunciar a ciertos lujos. Todo aquello que antes parecía normal empezó a desaparecer poco a poco, pero incluso así, las cuentas seguían siendo demasiado altas, porque los problemas no habían aparecido de un día para otro, llevaban años creciendo. Mientras tanto, varios familiares que antes la habían apoyado comenzaron a tomar distancia, no porque fueran crueles, sino porque finalmente conocían toda la historia. Sabían que Valentina no había sido egoísta, sabían que la herencia había sido repartida exactamente como sus padres habían querido, y también sabían que Lorena había intentado manipular la situación para conseguir más dinero. Aquello dañó seriamente su credibilidad. Una tarde Lorena decidió visitar a Valentina sin avisar. Hacía semanas que no hablaban. Cuando la puerta se abrió, ambas permanecieron en silencio unos segundos. La tensión era evidente. Necesitamos hablar. Valentina la dejó entrar, no porque quisiera discutir, sino porque sentía que aquella conversación era inevitable. Una vez sentadas, Lorena fue directamente al tema: todo esto se ha salido de control. Sí, la familia me está juzgando. Valentina la observó. ¿Fuiste tú quien les contó la historia? Aquella respuesta hizo que Lorena bajara la mirada. Por primera vez parecía no tener una excusa preparada. El silencio se prolongó varios segundos, y entonces ocurrió algo que Valentina llevaba mucho tiempo esperando. Lorena dejó de culpar a los demás, solo por un momento, pero fue suficiente. Cometí algunos errores, algunos. La palabra casi hizo sonreír a Valentina, porque ambos sabían que habían sido muchos más que algunos. Aún así, era la primera vez que escuchaba algo parecido a una admisión de responsabilidad. La conversación terminó sin resolver gran cosa. No hubo reconciliación, no hubo abrazos, no hubo promesas, pero sí quedó algo claro: Lorena ya no tenía el control de la situación. Los problemas que había intentado resolver con el dinero de la herencia seguían allí,
y ahora debía enfrentarlo sin culpar a nadie más. Cuando salió del apartamento parecía más cansada que nunca. Y Valentina tuvo la sensación de que su hermana acababa de comprender algo muy importante: el dinero puede ocultar los errores durante un tiempo, pero no puede borrar años de malas decisiones, y las consecuencias finalmente habían llegado. Los meses siguientes fueron los más difíciles para Lorena. Por primera vez en muchos años, no tenía a quien señalar, no podía culpar a Valentina, no podía culpar a sus padres, ni a la familia. Las decisiones que la habían llevado hasta allí eran únicamente suyas, y esa realidad era difícil de aceptar. Las deudas continuaron acumulándose, algunas tuvieron que ser renegociadas, otras exigían pagos inmediatos, y poco a poco, Lorena se vio obligada a vender varias cosas que antes consideraba indispensables, objetos que había comprado para aparentar una vida mejor de la que realmente tenía. Aquello fue especialmente duro para ella, porque durante años había construido gran parte de su identidad alrededor de las apariencias. Y ahora esas apariencias comenzaban a derrumbarse. Lo más doloroso no fue perder ciertos lujos, fue darse cuenta de que muchas personas que la rodeaban solo conocían una versión superficial de su vida. Cuando las dificultades aparecieron, varios de esos supuestos amigos desaparecieron rápidamente, las invitaciones disminuyeron, las llamadas se volvieron menos frecuentes, y Lorena empezó a sentirse más sola de lo que había imaginado. Mientras tanto, Valentina seguía adelante. No estaba celebrando los problemas de su hermana, ni disfrutando de su caída, simplemente continuaba viviendo, trabajando, construyendo su futuro, y respetando la decisión que había tomado desde el principio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba honrando realmente la voluntad de sus padres. Una tarde Lorena pasó frente a la antigua casa familiar, la propiedad ya estaba vendida, nuevos propietarios vivían allí, y al verla, una oleada de recuerdos la golpeó. Recordó a sus padres, recordó las conversaciones que había tenido con ellos sobre el dinero, sobre la responsabilidad, sobre pensar en el futuro, consejos que muchas veces ignoró porque siempre creyó que encontraría una forma fácil de resolver cualquier problema. Ahora comprendía cuánto se había equivocado. Esa misma noche llamó a Valentina, no para pedir dinero, no para hablar de la herencia, solo para conversar. La llamada fue breve, algo incómoda, pero diferente. Por primera vez en meses ninguna de las dos mencionó el conflicto, y aunque todavía existía distancia entre ellas, Valentina notó algo que no había escuchado en mucho tiempo: sinceridad. Quizá no era suficiente para reparar todo el daño, pero era un comienzo. Cuando terminó la llamada, Lorena permaneció sentada en silencio. Sabía que había perdido muchas cosas: dinero, confianza, relaciones, pero también entendía que la mayor pérdida no había sido económica, había sido permitir que la ambición y la envidia dañaran el vínculo más importante que tenía. Y aunque algunas heridas nunca desaparecen por completo, finalmente estaba empezando a asumir la responsabilidad de haberlas causado. Mientras tanto, Valentina observaba el cielo desde la ventana de su apartamento, y tuvo la sensación de que el final de aquella historia estaba cada vez más cerca, un final donde cada una tendría exactamente aquello que había construido con sus propias decisiones. La conversación telefónica no solucionó los problemas entre las hermanas, tampoco borró los meses de tensión, mentiras y resentimiento, pero marcó un cambio. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, Lorena dejó de actuar como si el mundo le debiera algo, y aunque el cambio no fue inmediato, empezó a asumir responsabilidades que había evitado durante años. Los problemas financieros no desaparecieron de la noche a la mañana, todavía tenía deudas, todavía debía reorganizar gran parte de su vida, pero ahora entendía algo que antes se negaba a aceptar: ninguna cantidad de dinero habría solucionado realmente la situación, porque el problema nunca fue la herencia, el problema fueron las decisiones que tomó durante años, y enfrentarlo resultó mucho más difícil que culpar a otra persona. Unos meses después, la familia organizó una pequeña reunión, nada especial, solo una comida tranquila para celebrar el cumpleaños de un tío. Era la primera vez en mucho tiempo que Valentina y Lorena coincidían en un ambiente relajado. Al principio la situación fue incómoda, pero poco a poco comenzaron a conversar, sin discutir, sin reproches, sin hablar de dinero, y aquello ya era un enorme avance. En un momento de la tarde, cuando quedaron solas unos minutos en el jardín, Lorena tomó aire. «Tengo que decirte algo». Valentina la miró. «Te escucho». Lorena bajó la vista antes de continuar. «Intenté convencerme de que tenía razón». Hubo unos segundos de silencio, pero no la tenía. Aquellas palabras eran simples, pero significaban mucho, porque era la primera vez que admitía la verdad sin excusas, sin justificar sus acciones, sin culpar a nadie. «Lo siento», dijo finalmente. Valentina permaneció en silencio unos instantes, no porque quisiera castigarla, sino porque aquella disculpa llegaba después de mucho dolor. «Gracias por decirlo».
no hubo lágrimas, no hubo abrazos dramáticos, solo honestidad, y para ambas, eso fue suficiente. Aquella tarde terminó mejor de lo que cualquiera habría imaginado meses atrás. Las heridas no desaparecieron, la confianza no se reconstruyó mágicamente, pero ambas comprendieron algo importante: la relación que tendrían en el futuro sería diferente, más cautelosa, más madura, y basada en límites que antes no existían. Cuando Valentina regresó a casa esa noche, pensó en todo lo que había ocurrido desde la muerte de sus padres. Había sido un camino doloroso, lleno de decepciones, pero también había aprendido una lección que jamás olvidaría: ayudar a alguien no significa permitir que te manipule, y querer a tu familia no significa renunciar a lo que es justo. Sus padres habían tomado una decisión clara cuando repartieron la herencia, y al respetarla, ella también había respetado su memoria. Mientras tanto, Lorena comenzaba una nueva etapa, una etapa más humilde, más responsable, y mucho más cercana a la realidad, porque al final, la herencia nunca fue la verdadera prueba. La verdadera prueba fue aprender que ninguna persona puede construir una vida estable sobre privilegios, excusas y expectativas ajenas, y esa fue una lección que ambas recordarían durante muchos años. 3 años después, la herencia ya era un recuerdo lejano, la casa familiar había sido vendida, los trámites estaban completamente cerrados, y el conflicto que alguna vez dividió a las hermanas había quedado atrás, no olvidado, pero sí superado. La vida de Valentina siguió avanzando, utilizó su parte de la herencia con prudencia, exactamente como siempre había hecho con sus finanzas. Invirtió una parte, guardó otra, y utilizó el resto para construir algunos proyectos personales que llevaba años posponiendo. No se volvió rica, no cambió radicalmente de vida, pero ganó algo mucho más importante: tranquilidad, la misma tranquilidad que sus padres siempre habían intentado enseñarle a valorar, y cada vez que pensaba en todo lo ocurrido, sentía la certeza de haber tomado la decisión correcta. Lorena, por su parte, atravesó años complicados, tuvo que reorganizar completamente sus finanzas, pagar deudas, renunciar a muchos hábitos que antes consideraba normales. No fue fácil, hubo momentos de frustración, momentos de vergüenza y momentos en los que deseó poder regresar al pasado y actuar de otra manera, pero también aprendió. Por primera vez en mucho tiempo empezó a vivir dentro de sus posibilidades, y poco a poco consiguió recuperar la estabilidad que había perdido, no gracias a un golpe de suerte, no gracias a una herencia mayor, sino gracias a decisiones responsables, las mismas que había evitado durante años. La relación entre las hermanas nunca volvió a ser exactamente igual. Algunas cosas, cuando se rompen, no regresan a su forma original, pero eso no significó que desapareciera el cariño, simplemente cambió. Ahora existían límites más claros, más respeto, y menos expectativas poco realistas. Con el tiempo ambas aprendieron a relacionarse como adultas, no como dos niñas compitiendo por atención o ventajas, y aquello terminó siendo mucho más sano para las dos. Una tarde de otoño, mientras compartían un café, Lorena observó a su hermana. Durante unos segundos, ¿sabes algo? Que, durante mucho tiempo pensé que el dinero era el problema. Valentina sonrió ligeramente y ahora, Lorena soltó una pequeña risa, ahora sé que el problema era yo. Las dos se quedaron en silencio, porque no había nada más que añadir. Aquella verdad había tardado años en llegar, pero finalmente había llegado. Cuando regresó a casa aquella noche, Valentina encontró una vieja fotografía familiar guardada entre unos documentos. Sus padres sonreían, ella y Lorena aparecían a su lado siendo apenas unas niñas. La observó durante varios minutos, y por primera vez desde que comenzó toda aquella historia, sintió una paz completa, porque comprendió algo muy simple. La herencia más valiosa que sus padres le habían dejado nunca fue el dinero, fue el carácter, los principios, y la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando resulta difícil, y al final, esa fue la verdadera diferencia entre las dos hermanas. Mientras una buscó durante años soluciones fáciles, la otra aprendió a construir una vida sólida paso a paso, y cuando ambas finalmente entendieron esa lección, el conflicto que parecía tan grande terminó convirtiéndose en algo mucho más pequeño, una historia dolorosa, una lección importante, y un recuerdo que les enseñó que la justicia no siempre consiste en recibir más, a veces consiste simplemente en respetar lo que es correcto, y seguir adelante.